¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Saber y a una nueva entrevista dentro de este ciclo Déjame liarte, el hilo que nos une, que estamos haciendo en colaboración entre la Fundación Obra Social de Castilla y León Fundos y AMIT, que es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España. Hoy vamos a conocer a un nuevo perfil investigador. Tenemos ya con nosotros a Antonia Durán Ayago. Bienvenida. Gracias, un placer. Antonia es catedrática de Derecho Internacional Privado y profesora titular de la Universidad de Salamanca. Su tesis doctoral y su monografía están orientadas al análisis de un tema que ella comenzó a investigar hace muchos años, pero que sigue de plena actualidad, el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados. Es un tema sobre el que sigue trabajando y también otros más, con todos ellos con un marcado carácter social. Antonia, comenzamos, yo creo, con el título de tu primera monografía. Se publicó en el año 2004 y es muy sugerente y además es algo de lo que hablamos mucho ahora. La protección internacional del menor desamparado, régimen jurídico. ¿Cómo es esa protección de los menores o cómo debería ser y cómo es? Quizás es la pregunta. Bueno, pues fíjate que han pasado 21 años, ¿no?, desde la tesis y desgraciadamente sigue teniendo mucha o sea, está muy presente, ¿no?, en la sociedad con los casos que hemos visto últimamente de dificultades de puesta en común de las distintas administraciones autonómicas, estatales, para lograr un pacto acerca de cómo, ¿no?, redistribuir, podemos decir, a esos menores que llegan a nuestro país. A ver, el tema de los menores extranjeros no acompañados es un tema complejo, porque concurren en la persona del niño dos estatutos, el de la condición de extranjero y la condición de menor. Entonces siempre debería prevalecer la condición de menor y por tanto llevar aparejado una protección. Pero a veces es verdad que el tema de la extranjería está también muy presente y hace que perdamos el foco, ¿no?, de lo importante que es la necesidad de aportar una respuesta rápida, ágil y garantista para todos los niños que llegan a España. Desde 2004 ahora se han ido incrementando, ¿no?, los flujos, cada vez son más los niños que llegan a nuestro país no acompañados, vienen con un proceso migratorio muy definido, están en la idea de querer trabajar aquí para poder pues mantener un poco, ayudar al mantenimiento de su familia, en sus estados de origen. Entonces, claro, se encuentran con un sistema de acogimiento, podemos decir, residencial, si son declarados en situación de desamparo, ¿no?, por la administración pública. Y eso hace que pues, se encuentren dificultades, porque ellos no quieren estar en un centro, ellos quieren trabajar, pero nuestro sistema garantista no posibilita el trabajo hasta que cumplen los 16 años. Entonces ahí hay toda una serie de circunstancias complejas que hay que conocer bien para poder también dar una buena respuesta, ¿no?, a sus necesidades. Cada vez llegan más menores no acompañados. ¿Ha evolucionado en el mismo porcentaje que el número de menores también la protección que se les da cuando llegan a Europa, hablando de nuestro caso principalmente? Bueno, pues ahí podríamos decir que es totalmente, no es la respuesta. Es decir, es verdad que se han incrementado el número de llegadas, pero el régimen de protección no, a mi juicio, no da respuestas suficientemente garantistas a la situación de estos niños. Y a nivel europeo, con lo que ahora entrará en vigor el próximo año, con el pacto nuevo de migración y asilo en la Unión Europea, las condiciones en las que se van a encontrar los menores extranjeros no acompañados que llegan a cualquier país de la Unión Europea no son podemos decir, de lo mejor. Es decir, estamos asistiendo a un tiempo en donde el respeto de los derechos cada vez, podemos decir, es más laxo. Se pone incluso en duda, ¿no?, la necesidad de protección de estos niños, con lo cual yo creo que ahora mismo, a pesar de que pudiera parecer pesimista, mi análisis es que no hemos avanzado en la protección, al contrario, hemos ido aminorándola.
Quizá el no llamarles como menores, como niños no acompañados, el referirse a ellos como menas, que parece que de alguna manera puede despersonalizar o les despersonaliza a ellos, va en ese sentido que comentas. Totalmente, totalmente. Fíjate, esto es de hace poco relativamente. Antes los pocos que nos dedicamos en España a estudiar este tema utilizábamos el acrónimo MENA porque era una forma más rápida de referirse a esta situación. En ningún caso era peyorativo, no había ninguna connotación más que las siglas. Pero es verdad que se ha polarizado el clima social y con ello el tema de los extranjeros en general y también el tema de los menores extranjeros no acompañados, hasta el punto que, como bien indicas, ahora mismo este acrónimo resulta deshumanizador, ¿no? De hecho, yo a mis estudiantes les aconsejo no utilizarlo, yo tampoco lo utilizo porque puede ser mal entendido, ¿no? Aunque sea más largo, vamos a referirnos a menores extranjeros no acompañados, porque es la forma de referirse claramente a esa realidad tan compleja que ellos viven. Es una realidad compleja de la que salen, también una realidad muy compleja a la que llegan. ¿Cómo se debería o qué debería de hacer la sociedad para convencerse o para darse cuenta de la situación de la que viven y las necesidades y los derechos, sobre todo, los derechos que como menores tienen? Bueno, yo creo que a nadie tiene que extrañar que a un niño se le tiene que tratar como un niño, da igual que sea extranjero. Al contrario, si es extranjero y estás en un país que no es el tuyo, que no tienes acompañamiento de un adulto que te pueda guiar, pues es necesario una mayor atención, una mayor protección. Nuestro sistema está bien, podemos decir, definido, ¿no? En la Constitución se otorga competencia a las comunidades autónomas en materia de asistencia social. Pero aquí también interviene la Administración General del Estado por el tema de la extranjería y eso hace que a veces la comunicación entre administraciones no sea tan fluida como debiera y repercute negativamente en estos niños. Os doy un dato muy básico. Cuando un niño llega a España se determina que no puede ser repatriado a su estado de origen porque no son localizados sus familiares por distintas circunstancias y se tiene que quedar aquí. La administración autonómica, donde ha sido localizado, asume su tutela, lo declara primero en desamparo y asume su tutela. Bueno, pues la administración autonómica tendría que encargarse de pedir de forma automática al Ministerio del Interior una autorización de residencia para que ese niño tenga su situación regularizada en nuestro país y no en ese momento que lo está, sino lo que vendrá después, cuando alcance la mayoría de edad. Si esa autorización no se ha expedido, bien porque no haya sido solicitada en la mayor parte de los casos, bien porque no haya sido aprobada en algunos también de los casos, el niño adulto ya, es decir, cuando se pasa se supera la barrera ya de los 18 años, se van a encontrar en una situación de que de un día para otro van a tener que ser expulsados. Eso no es tratar bien a estas personas. Esos niños pueden haber estado durante un tiempo, no sé, entre 4 o 5 años tutelados por la administración y el no contar con esa autorización los va a poner en una situación de vulnerabilidad extrema. Esos niños que están llegando, sobre todo a comunidades autónomas como Canarias o como Ceuta, como Andalucía, ¿cuál es la clave? Porque esas comunidades autónomas se muestran muchas veces sobrepasadas a la hora de asumir la tutela de todos esos niños, de esos menores no acompañados. ¿Por dónde deberían ir los caminos para garantizar los derechos? Porque al final son menores y tienen esos derechos como niños y como niñas. Bueno, mira, hace un par de semanas se ha publicado un Real Decreto, un Real Decreto ley que modifica la Ley de Extranjería en lo que hace el artículo 35, que es el que regula la situación de los menores extranjeros no acompañados en España, y al final ahí lo que se ha llegado es a un acuerdo para que cuando las plazas que tienen las distintas comunidades autónomas o las ciudades autónomas se vean sobrepasadas, pues puedan las otras, que no lo están tanto, asumir
el reparto, es decir, trasladar a esos niños en buena medida, están ahora en Canarias y en Ceuta, trasladarlos a la península, a las distintas autonomías que puedan tener plazas vacantes y puedan asumir ese cuidado, ¿no? Bueno, algo que parece de sentido común, que no debería plantear ningún problema, pues hay algunas comunidades que ya han manifestado su desacuerdo, ¿no?, con este Real Decreto Ley, ¿no?, de decir no vamos a asumir la tutela de ningún niño, ¿no?, que no haya. Esto yo creo que da un poco el pulso sobre la situación en la que ahora nos encontramos, ¿no?, en donde parece que los derechos humanos ya, por haberse dado por conquistados, ahora estamos viendo cómo se ven vulnerados. Es decir, no hay nada totalmente conquistado, la lucha, yo creo, por los derechos es continua, y en el tema de los extranjeros lo estamos viendo. Extranjeros que además son menores, es decir, reúnen en sí misma, en la misma persona, dos condiciones de vulnerabilidad. Entonces, a mayor vulnerabilidad, un Estado como es el nuestro, social y democrático de derecho, debería dar una respuesta más fuerte, más sólida, más centrada en el respeto de los derechos de esos niños. Y bueno, se intenta, pero con muchas dificultades. Una carrera investigadora, Antonia, muy centrada la tuya en los derechos humanos, en los temas sociales. ¿Tuviste siempre claro, desde que comenzaste a investigar, que estas eran las temáticas en las que querías centrar tu carrera? Desde el minuto uno. Sí. Sí, os cuento una anécdota. Yo soy doctora por la Universidad de Extremadura, llegué aquí hace 22 años, y mi maestra, la profesora Pilar Blanco Morales, me ofreció trabajar un tema que entonces pues estaba desarrollándose, que es la firma electrónica. Bueno, yo estuve, y además siempre lo recuerdo, y tengo las dos carpetas de todo lo que leí, 2 meses. Pero llegó el momento en que dije, no, este no es. Aquí no, con este tema yo no me siento a gusto, yo tengo que encontrar un camino que realmente a mí me satisfaga, y fue entonces cuando me orienté por el tema bueno, primero empecé trabajando sobre adopción internacional, y eso me llevó también luego al tema de mi tesis doctoral sobre la protección de menores en situación de desamparo. Las líneas de investigación son Derecho de Familia Internacional, vamos a hablar de ello ahora, Derechos Humanos y Libre Circulación de Personas y Familias, y Derecho de Nacionalidad y de Extranjería. Son todos temas que cambian constantemente, Antonia, no puedes parar sí. de investigar y de actualizar. Claro, estamos en camino, siempre estamos en camino, y además eso exige también ser firmes siempre en los planteamientos, por lo que te decía, que ahora mismo nos encontramos en un momento en que quizá todos los que tenemos esa sensibilidad social dentro de las universidades tenemos que tener más claro que necesitamos presencia, necesitamos voz para que pues nuestros estudiantes también vean esa otra cara, no lo que cuentan los medios, no lo que se traslada, ¿no?, por las redes sociales, que es algo pues muy preocupante desde mi punto de vista, ¿no? Yo desde siempre, como bien decías, he tenido claro que me ha guiado la postura del derecho como forma de transformar, como forma de mejorar la vida de las gentes, de las personas, no como medio de imponer, medio de sancionar, es derecho prohibitivo, ¿no?, que a veces también aparece. A mí me gusta más un derecho que haga respirar a las personas, que haga que se sientan felices, que al final es de lo que se trata. Y por eso todos los temas que he ido trabajando van en esa línea. La intención de este espacio, de este ciclo, es conocer a mujeres investigadoras españolas y también, ¿por qué no?, fomentar o generar nuevas vocaciones. En el caso de los derechos humanos y del derecho y de la jurisprudencia, hay vocaciones que se vayan a dedicar o que hayan comenzado su camino hace poco en el mismo sentido que comenzaste tú hace unas décadas. Pues te debo decir que sí, claro, tiene que haberlas, si no estaríamos perdidos, ¿no? Mira, ahora a lo mejor hablamos más adelante, pero bueno, te comento que el tema en que a mí ahora mismo más energía, ¿no?, estoy invirtiendo es un proyecto
muy bonito, que es la Clínica Jurídica de Acción Social, que es un proyecto de aprendizaje y servicio. Los estudiantes pues eso, trabajan para poner al servicio de la sociedad todos sus conocimientos, ¿no? Y ahí yo estoy con la profesora Nuria del Álamo, conjuntamente pues, coordinando la línea de Migrantes y Derechos, y afortunadamente pues, de esta línea han ido saliendo algunos abogados que se han especializado en extranjería y otros que vendrán. Entonces, evidentemente, hay que hacer que haya fomento de esta forma de ver el derecho como una herramienta de transformar para mejorar, ¿no? Entonces sí, y además tenemos el espacio idóneo, ¿no? Que es la universidad. Nosotros siempre, en todas las actividades que vamos desarrollando, nuestro, podemos decir, punto común es la defensa de los derechos humanos, el respeto al prójimo, la posibilidad del derecho de dar garantías de mejora de la vida, ¿no? ¿En qué consiste ese proyecto de aprendizaje-servicio que es tan necesario? La innovación educativa, Esto es el innovación, sí, es verdad. Bueno, pues la clínica, mira, ya tiene 9 años. El año que viene ya vamos a llegar a la 10ª y cada año es más ilusionante, por lo menos para los que estamos, los profesores que estamos implicados, ¿no? En ellas, y yo creo que para los estudiantes también. Es un proyecto, como te decía, de aprendizaje y servicio, que consiste en que nosotros en la facultad, por abril, mayo, seleccionamos a aquellas personas que han manifestado su interés de trabajar con nosotros, es decir, llegan los mejores expedientes del grado en Derecho, pero también de Criminología y de Ciencia Política y Administración Pública, porque nos parecía que era una forma también de hacer facultad. Son 3 titulaciones que están en el mismo espacio y muchas veces no hay interconexión entre ellas, y a nosotros nos parece que es muy enriquecedor el que se conozcan, y además trabajan con distintas metodologías que les benefician conocerlas recíprocamente. Entonces seleccionamos, tenemos en este momento 6 líneas de actuación. Tenemos la línea de cambio climático y desarrollo sostenible, intervención penitenciaria y derechos humanos, memoria democrática, menores y uso de Internet, migrantes y derechos, y no sé si algunas, y discapacidad y dependencia. Esas son las 6 líneas. Entonces nuestros estudiantes rellenan un formulario y eligen el tema en el que más les interesaría trabajar. Luego, por orden de puntuación académica, pues damos las plazas, y al año siguiente pues lo que hacemos es nos distribuimos por grupos pequeños. En cada línea hay 9 estudiantes. Entonces primero se forman, tenemos seminarios formativos y luego hacen un trabajo que las organizaciones con las que trabajamos del tercer sector nos van pidiendo. Entonces, por ejemplo, te hablo de la que mejor conozco porque es en la que estoy, en Migrantes y Derechos. Nosotros trabajamos con Cáritas, con Cruz Roja, ACEN, INCA, Salamanca Acoge, Save the Children, CEPAIN, alguno se me olvidará. Bueno, todas ellas desde el principio nos van pidiendo, en noviembre nos juntamos y a ver, ¿qué es lo que ahora más necesitáis ayuda? Y en eso, nosotros con ello hacemos un programa formativo y nuestros estudiantes luego hacen informes que los podemos presentar. Bueno, de hecho, en este último lo hemos presentado a la Secretaría de Estado de Migraciones para que haga un cambio en la normativa. Entonces, esto es poner a disposición de la sociedad los conocimientos que nuestros estudiantes tienen para intentar alguna mejora. Algunos éxitos que hemos tenido, por ejemplo, hace poco con el tema de la DANA, hicimos una acción en red de 23 clínicas a nivel de España, y la nuestra, la de Salamanca, junto con la de Oviedo y la de Alcalá, se encargó de hacer un trabajo para pedir que los inmigrantes que se encontraban en la situación de los municipios afectados por la DANA y que estaban en situación irregular pudieran regularizarse, porque veíamos que había muchas convocatorias de ayuda, pero a estas personas nadie las refería y sin embargo estaban en la misma o más situación de vulnerabilidad que las españolas, ¿no? O las que tenían autorización de residencia. Y tuvimos la suerte de que en este caso el informe de nuestras estudiantes llegó al BOE. Pudimos lograr que el Ministerio de Inmigración acogiera esta propuesta. Entonces, eso es lo que hace
la clínica jurídica es poner a disposición de la sociedad todas las ideas, todos los conocimientos. Me imagino que es inspirador y también muy gratificante para esos estudiantes que están en cada una de las líneas, que al final ven materializado lo que están investigando. Dentro de las líneas de investigación, Antonia, has publicado también un libro, Derechos Humanos y Métodos de Reconocimiento de Situaciones, que también es otro de los temas de actualidad respecto al derecho internacional y a los derechos que tenemos en países como España, que quizá todavía no están reconocidos en otros países a los que puedan viajar esas familias. Es un libro que a mí, bueno, son muchos años de investigación sobre las distintas temáticas, pero este da, como podemos decir, culmina lo que hasta el momento en que se publicó pues había hecho, pero es un tema que va cambiando constantemente, ¿no? Por ejemplo, el otro día, la semana pasada, me parece que fue el jueves o el viernes, conocimos un nuevo pronunciamiento del Tribunal de Justicia, en concreto de las conclusiones, ¿no? De un tema que afecta a un matrimonio del mismo sexo, dos varones polacos y uno de ellos también alemán. Entonces, estos varones se habían casado en Alemania y su objetivo era que se reconociera ese matrimonio en Polonia y instaron el reconocimiento en Polonia. Y Polonia de entrada le dijo que no, que era contrario a su orden público, que en Polonia no se regula el matrimonio entre personas del mismo sexo y que por tanto allí jurídicamente no eran nada. Entonces se elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia para ver si esa respuesta que habían dado las autoridades polacas vulneraba el derecho a la libre circulación de familias dentro de la Unión Europea, de personas y de familias dentro de la Unión Europea. Y bueno, ya ha habido la avanzadilla en lo que podía ser, que no sabemos si se acomodará o no, o cambiará o mejorará o no, lo que ha dicho el abogado general en sus conclusiones, Richard de la Torre, es que en efecto las autoridades polacas están obligadas a inscribir ese matrimonio en su registro civil si no hay otra forma de acreditar que esa familia lo es. Y así con muchas cuestiones, con todo lo que tiene que ver con el estado civil, ¿no? El nombre de la persona, la identidad de género, la filiación y el tema de la condición de ser cónyuge o no de otra, ¿no? Entonces, el tema por ejemplo, de la filiación es un tema de los más relevantes, porque claro, nos encontramos con que una familia del mismo sexo puede tener a sus hijos en un estado, como puede ser España, que dentro de la Unión Europea es de los más avanzados en el respeto del colectivo LGTBIQ, pero si te trasladas a otro estado, pues esos niños quedan sin ningún tipo de relación legal con la otra persona. Por ejemplo, se han dado dos casos que además han llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que tienen como sede España, curiosamente, ¿no? Yo le llamo a España en este caso estado refugio, porque se trata de hijos de mujeres casadas que han venido a tener a sus hijos en España. ¿Es casual? No, no es casual. Han venido a buscar el acompañamiento legal que en sus estados de origen no tenían. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bulgaria, el caso Pancharevo, o el caso de Polonia, el caso Reznik, nos encontramos con la misma situación. Los niños han nacido aquí, están inscritos como hijos de ambas, pero cuando han ido a solicitar el pasaporte por ser hijo de rumana, porque no son españoles, tienen la nacionalidad de sus madres, en Polonia igual el pasaporte, las autoridades polacas y búlgaras le dijeron que no, que allí no son nada. Y claro, eso vulnera, aparte de los derechos del niño, también la libre circulación. Entonces, ahí de forma un poco más tangencial, también el Tribunal de Justicia ha dicho que no, que de alguna manera tienen que aportarle ese pasaporte porque es la garantía de poder luego moverse libremente por el espacio de la Unión Europea. Antonia, casi podemos decir que ha sido una visionaria sobre los temas sociales que más adelante se iban a tener mayor relevancia, como hemos hablado al principio de los menores no acompañados, y hace
una década publicaste un artículo sobre la gestación subrogada y las reformas que eran necesarias en nuestro país. Ahora se habla mucho, quizá bueno, pues porque hay algunos casos que son más mediáticos o porque quizá con las redes sociales conocemos más de lo que está ocurriendo. Decías entonces que hacía falta una regulación en nuestro país. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora mismo y qué es lo que haría falta? Pues mira, ese tema es uno de los que más me ha ocupado en los últimos años. Hablábamos antes de que yo empecé con el tema de la filiación adoptiva. Curiosamente, cuando empecé a trabajar ese tema, la gestación por sustitución en España, aquí no había ningún caso y la adopción internacional estaba increciendo. De hecho, ahora mismo ya somos un país en donde la adopción internacional es meramente anecdótica, pero llegamos a ser el primer Estado en términos relativos que más adoptaba en el extranjero, en 2004. Pero han cambiado las tendencias. El tema de la gestación por sustitución, yo creo que su incremento también ha un poco influenciado esa bajada, ¿no?, de la adopción internacional. Cuando yo empecé a analizar el tema de la gestación por sustitución, en 2012, creo que fue el primer trabajo, yo me acerqué a él, y ahora lo digo con el paso del tiempo, con prejuicios, porque partía de la base de que no estaba bien. Que era algo bueno, que chirriaba, ¿no?, en mis esquemas, chirriaba. Parecía que el hecho de contar con una mujer gestante, no sé, había muchas cuestiones que se me escapaban, pero lo que hace el conocimiento o el seguir escuchando más testimonios ha hecho que yo fuera conociendo a familias, que fuera también un poco abriendo la mente y viendo que realmente lo que yo había tenido en ese primer trabajo era un prejuicio, pero que realmente el que yo no lo hiciera no significaba que otras personas lo pudieran hacer y que todos los derechos de todos los intervinientes, desde el niño que pudiera nacer de ese contrato, a la gestante que lo hacía de forma libre, con conocimiento y queriendo hacerlo en muchos casos como un acto de solidaridad, y de los comitentes, por supuesto, que recurrían a esta técnica porque no podían ser padres o madres por otra, pues es una realidad que está ahí, la ciencia lo posibilita y, como te decía, el derecho lo que tiene que hacer es aportar seguridad y garantías de que no haya ningún tipo de intimidación ni violencia, ni obligar a ninguna mujer a que geste para otro, que si lo hace es porque quiere hacerlo, por un convencimiento interno, y luego que el niño, una vez que nazca, tenga una filiación indubitada, que no cambie por el hecho de que los padres sean o residan en otro estado que no reconoce, ¿no?, el tema de la gestación por sustitución, como nos estamos encontrando en nuestro país. Entonces, en España, el problema que tenemos es que se han ido incrementando mucho, exponencialmente los casos, aunque no se publican, pero basta acudir a las estadísticas de los niños hijos de españoles que nacen en el extranjero para ver que algo sucede, pero no hay, ¿no?, una transparencia en estos datos que deberían, a mi juicio, pues conocerse. Es decir, como aquí no se regula porque no está permitido, las parejas se van al extranjero. Es así. ¿Está prohibido hacer esto? No, no está prohibido. Se van a estados que es legal poder hacer esto. El problema viene cuando luego quieren estas familias o estas personas acceder al registro civil para que su hijo, entre otras cosas, tenga la nacionalidad española, de los padres en este caso. Entonces, no ha habido movimientos legislativos ninguno, es decir, estamos en la misma invariabilidad que teníamos en 1988, en donde se aprobó la primera ley de técnicas de reproducción asistida, ha habido otra en 2016, pero no ha cambiado esto para nada. Sin embargo, las circunstancias sí que son otras. Entonces, la Dirección General de los Registros Notariados en 2010 elaboró una instrucción que luego se completó por otra de 2019 que viene un poco a decir, a ver, ¿qué hacemos con los niños? Cuando los niños ya han nacido, algún trámite hay que tener pensado. Entonces tenemos una instrucción de 2010 que lo que hace es que si estas parejas o estas personas españolas han ido a buscar a sus hijos a estados donde se posibilita y ha intervenido
en ese procedimiento que se llama de transferencia de la parentabilidad una autoridad judicial, se va a poder inscribir de forma automática en el registro civil. El problema viene cuando van a otros estados, como por ejemplo a Ucrania, en donde no hay intervención judicial. En este caso se hace una cosa que a mí, desde mi perspectiva, me parece un poco, en fin, paradójico, ¿no? Porque normalmente el varón aporta su semen y entonces hay posibilidad, porque la normativa española lo posibilita, de impugnar la paternidad biológica, ¿no? Entonces, en Ucrania van a aparecer los padres, si es que son una pareja heterosexual o del mismo sexo, da igual, bueno, no da igual porque allí no se permite la filiación a favor de dos personas del mismo sexo. Una pareja heterosexual van a aparecer como desde el principio padres del niño o de la niña que nace. Pero aquí no es posible, si el niño ha nacido a través de gestación por sustitución. Entonces lo que se hace es obligar al padre a que impugne la paternidad biológica a través de una prueba de ADN. Y una vez que esto se hace, luego la madre, en este caso, adopta a su hijo, que ya es hijo desde que nació. Pero esta es podemos decir, el tortuoso camino que el Tribunal Supremo de España ha habilitado para estos casos. No es una situación idónea, ni eficaz, ni beneficiosa para nadie, porque en ese intervalo, es decir, es como obligar a una doble determinación de la filiación, no dar por válida la forma en que se ha determinado en el estado que el niño ha nacido y hacer que se vuelva a determinar la filiación conforme a la legislación española. Pero eso pone al niño en una situación de un limbo jurídico desde que él nace hasta que todo esto se realiza, que no es tan rápido. Entonces, bueno, es un poco una situación de no haber sabido dar respuesta por parte del legislador a una realidad que tenemos. Desde mi punto de vista, lo que he ido publicando últimamente va en el sentido de que sería necesario una regulación garantista. Porque si así hay, tendremos menos dudas acerca de dónde van, si es que van fuera los españoles, ¿no? Porque podrían seguir yendo fuera, aunque aquí se regulara. Pero nuestro orden público, ¿no? Podemos decir el concepto de orden público ya quedaría mejor perfilado. Ahora estamos en una situación un poco de esquizofrenia jurídica, digo yo, ¿no? Porque además lo que dice la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo no es lo mismo que dice la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ¿no? Ahí, por ejemplo, la Sala de lo Social sí que ha garantizado el respeto a disfrutar de un permiso de maternidad o de paternidad a quienes han tenido a sus hijos en el extranjero a través de gestación por sustitución. Eso sí, pero entonces el vínculo más fuerte, que es el poder inscribir en el registro civil español a tu hijo como lo que es, eso ahí presenta más dificultades, un poco raro. Queda mucho, por tanto, por avanzar en este tema. Antonia Durán Ayago, catedrática de Derecho Internacional Privado y profesora titular de la Universidad de Salamanca. Gracias por habernos acompañado en este espacio de Canal Saber. Ha sido un placer, muchas gracias. Y a todos ustedes les recordamos y les recomendamos que se suscriban a Canal Saber para estar al día de todos los temas de actualidad, de cultura y especialmente en este ciclo que conozcan a las investigadoras que tenemos en nuestro país.